ponerles una muestra de lo que estamos iniciando en este programa de pavimentación urbana de 21 vialidades. Vamos a tener una inversión aproximada de 22 millones de pesos y es con concreto hidráulico como el que el día de hoy ustedes están atestiguando. AOME tiene de los municipios del país de los que más tienen superficie pavimentada con concreto hidráulico, con más del 90% de sus vialidades en la ciudad de Los Mochis. De hecho, ahorita estaríamos haciéndolo de manera simultánea. Desgraciadamente, las lluvias que se han tenido no nos han dejado trabajar como lo quisiéramos, pero nosotros estamos calculando que en las próximas semanas, el próximo mes a más tardar, con el favor de Dios, ya terminado todos estos 21 calles son del medio urbano de la ciudad, sobre todo en las colonias populares, que es donde más falta hacen. En la zona rural tenemos otro programa que es el que ya ustedes han venido atestiguando. Estamos pavimentando en la higuera de Zaragoza, que ya entregamos. En San Miguel esta misma semana vamos a ir a entregar la obra que era por muchos años muy querida, que conectaba ahí con el Cobaes. Tenemos también ya entrega en el Guayabo, del circuito de alrededor de la calle del Guayabo y el Bordo. Y en el Carrizo también ya tenemos entrega de vialidades. Estamos en toda la zona rural. Totalmente, ustedes aquí se pueden dar cuenta en esta maqueta que se está mostrando cómo se encontraba la vialidad anteriormente y sobre todo esta que tiene un campo de béisbol aquí adjunto y cómo va a quedar después de la obra. Entonces es una realidad distinta a la que van a tener la oportunidad de vivir todos estos vecinos y es gracias también, hay que señalarlo, al apoyo del gobernador del estado, Mario López Valdés, con una parte, a los vecinos con otra parte y a lo que estamos haciendo en la administración municipal. Difícilmente una administración municipal puede hacer labores como esta si no es con el apoyo del gobierno del estado y por eso agradezco en verdad lo que es la participación del gobernador Maloba para hacer realidad todo este tipo de proyectos.